Marx, ¿tú me consideras inteligente? ¿Te consideras un libre pensador? El mero hecho de pensar que lo eres demuestra justamente lo contrario, que no lo eres. Y en este vídeo te voy a explicar por qué. Voy a explicarte mis herramientas, no las he buscado ni en libros, ni en internet, ni en ningún sitio. Son mis herramientas personales que yo he encontrado en mi día a día para conseguir ir desarrollando un espíritu crítico. No soy ni mucho menos la persona más indicada para decir que soy súper inteligente y he encontrado la verdad del universo, pero he encontrado pequeños pasos, pequeñas cositas que me han servido para ir trabajando toda esta capacidad crítica, analítica y así no caer en todas esas trampas que nos pone nuestro cerebro. Así que encantado, mi nombre es Dani, bienvenido a mi canal, vamos a intentar aprender cosas juntos. Bienvenido. Bien, la primera norma que yo he aprendido para desarrollar un buen pensamiento crítico, y esta la he puesto al principio porque para mí es fundamental, es saber reírse de uno mismo. Las personas estamos llenos de sesgos. Un sesgo es una interferencia de nuestro cerebro para dirigir nuestras ideas involuntariamente hacia una dirección determinada. Es una especie de atajo mental que se toma para simplificar la percepción de la realidad. Un sesgo muy común es el de pensar que somos los mejores, que somos los más listos, los más inteligentes, que lo sabemos todo, que nosotros tenemos siempre la razón y son el resto los que están equivocados. Alarma de pensamiento independiente. Pero en sociedades complejas como la nuestra, este ego es mejor desprenderse de él. Hay que desprendernos de este orgullo para acercarnos a una forma de pensamiento mucho más sana. Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo. Miau, 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 miau. Y la mejor forma de empezar a desarrollar el pensamiento crítico, la puerta de entrada a pensar mejor, es reírse de uno mismo. Tenemos que aprender a ridiculizarnos. Tenemos que aprender a reírnos de las caricaturas de nuestras ideas, de nuestras formas de vida, de nuestras formas de pensar. Hay que tener un poquito de cuidado con aquellas personas que tienen una autoestima un poco frágil y esta cuestión deben manejarla con un poco de delicadeza. Pero es que cuando aprendemos a reírnos de nosotros, rompemos esas duras fronteras que nos separan de nuestro mundo con el resto del mundo. Otra forma de mejorar nuestro pensamiento crítico es saber decir no lo sé. Y es que no hace falta tener opiniones para todo. Ya sabes lo que pasa si mezclas un ácido con una base, ¿verdad? ¿Quién no sabe eso? Hay un concepto súper interesante que es el efecto Dunning-Kruger. Cuanto menos sepas de algo, más confianza tendrás. Y al revés, cuanto más sepas, menos confianza vas a tener. El librepensador está en este primer pico. Se cree que lo sabe todo, pero en el fondo solo sabe 4 pinceladas. Hay que intentar evitar decir, yo es que creo, imagino que, no me extrañaría que esto fuera así. Si no lo sabes, pues no lo sabes. Y punto. No pasa nada. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. Y no es malo intentar deducir algo, pero siempre cuando ya provienes de un conocimiento medianamente bueno sobre ese tema. Vamos, que el tiempo que gastas en hablar de algo que no sabes, como una especie de tertuliano... Abran paso, por favor, que soy médico. A ver, tranquilos, me ocupo yo, soy tertuliano. Déjeme a mí que soy un reputado cardiólogo. Vamos a ver, ¿quién va a saber más? ¿Usted que es especialista en una cosa o yo que soy especialista en todo? Utilízalo para sacar tu móvil y buscar en Google un poco de información para aprender sobre ello. No tengamos miedo a decir no lo sé. Admitir el desconocimiento de algo no nos hace más incultos. De hecho, todo lo contrario. No te falta razón, Flanders. No te sobra razón. Y otro concepto muy ligado a este efecto Dunning-Kruger es el síndrome del impostor. Es decir, sentir que no mereces estar en un lugar concreto o tener una posición en algo por no sentirte capacitado para ello. Un momento. Hay no sé qué cosa que no me gusta de este bar. Toma, claro. Este bar de lesbianas no tiene salida de emergencia. Y esto ocurre mucho con el aprendizaje. Por eso hay que aprender a decir que no dominamos un tema, no tengo una idea sobre esto, no sé qué pensar ahora mismo, porque de hecho, cuanto más conocemos la realidad, más compleja nos parece. Aunque nos parezca paradójico, es muy común que al ir adquiriendo más conocimiento, vayamos teniendo más inseguridad de aquello que pensamos. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Otro consejo,
estar abierto al cambio. Un concepto que me gusta mucho y que yo lo practico mucho es el del abogado del diablo. Consiste en cuestionarlo todo. Cuestionar todas las ideas de la persona con la que estás hablando y cuestionar también las ideas propias. Max, ¿me permites que juegue al abogado del diablo? ¡Claro! Yo esto lo hago muchísimo, sobre todo cuando hablo con una persona que tiene unas ideas idénticas a las mías, le intento como pinchar o ponerle contra las cuerdas, intentando yo defender la idea contraria. Así realmente, cuando yo cuestiono las ideas de una persona que piensa igual que yo, estoy cuestionando mis propias ideas. Es un ejercicio súper interesante porque te obliga a pensar mucho más allá de ti mismo. Y esto lo puedes practicar con un amigo, o lo puedes tú escribir, o simplemente lo puedes pensar. En un debate con un amigo, ten abierta siempre la posibilidad de que te convenzan de lo que sea. Si nunca nadie te ha hecho cambiar un poco tu postura o ampliarla mínimamente, entonces no estás abierto de verdad al cambio. Y otra cosa es manejar bien la contradicción. Tener contradicciones no es algo malo, es algo de hecho inherente al ser humano. El ser humano es muy complejo psicológicamente, por lo cual es muy común tener contradicciones. A veces tener contradicciones evidentemente puede ser algo malo porque es algo interesado y es algo justamente perjudicial para el pensamiento crítico. Pero también podemos aprovechar para detectar qué contradicciones tenemos y así utilizar eso como un punto de fuga para buscar nuevas ideas. Por ejemplo, una contradicción que se le acusa a mucha gente es decirle: claro, es que tú dices que te gustan los animales, pero es que luego comes carne. Es que eres un hipócrita. Vaya contradicción. Pues no, pues el ser humano es contradictorio, tiene distintas varas de medir. La moral no es única y existen distintas formas de sentir. Esto te puede servir a ti, por ejemplo, para reflexionar sobre si los animales te gustan a nivel sentimental o simplemente te interesan porque te parecen muy curiosos, o de verdad te puede invitar a hacer una reflexión sobre tu consumo de carne. Utilizar la contradicción para avanzar. También hay que crear un contexto sano para nuestras ideas. Por ejemplo, yo he visto mucho en redes sociales, en Twitter por ejemplo, la gente insultándose, discutiendo, y alguna persona que dice: oye, te estás pasando un poco, ¿no? Y contesta otro: bueno, es que Twitter es así. Y hombre, perdona que te diga, pero mi Twitter no es así. En mi Twitter hay gente que piensa de formas muy distintas, pero todos se expresan de forma amable, cordial y educada. Y esto se aplica pues con nuestros amigos, a conseguir debatir con ellos de una forma tranquila, sin insultos, sin gritos, y además intentar que todos nuestros círculos no piensen de forma idéntica a nosotros, sino tener personas que puedan contradecirnos y que puedan tener ideas distintas. La diferencia siempre enriquece. Así que oblígate a leer libros, a ver documentales, a relacionarte con amigos que tengan ideas distintas a las tuyas. Y además oblígate, aunque sea algo que te cueste mucho, a dejarte convencer por alguna idea. O por lo menos a comprometerte que vas a indagar o a buscar más información sobre alguna nueva perspectiva que te han abierto. Y si tu forma de pensar o tus ideas son idénticas a las que tenías de joven, algo está fallando. El cerebro humano es plástico, es moldeable, está predispuesto a cambiar si le vas añadiendo nuevas perspectivas. Tú puedes quedarte, pero yo me Si se piro. emplean manzanas de la última cosecha puede resultar un poco amarillenta. Y por supuesto en Canadá es justo lo contrario. Si durante tu vida lees muchos libros, vives muchas experiencias distintas, te aseguro que tus ideas nunca se van a mantener estáticas. Y eso es importante porque las ideas hay que airearlas continuamente. Esto no significa necesariamente que con 15 años tengas que pensar unas cosas y luego con 40 años unas cosas totalmente distintas. Tampoco es eso. Pero debes tener en cuenta que una idea es como el agua. Si fluye, estará más limpia y renovada. Será más sano beber en ella. Pero si se estanca, eso va a empezar a oler mal. Be water, my friend. Las fuentes. No vale decir: es que yo esto lo he leído en internet, es que me han pasado un WhatsApp que me ha dicho no sé qué, es que he leído un titular de una noticia en Facebook. Hay que cuidar mucho nuestras fuentes, de dónde extraemos las ideas. Antes he hablado de las redes sociales, y es que es algo muy importante. Un concepto muy bueno es el de la cámara de eco. Se refiere a una cámara, a una habitación, a una estancia en la que hay eco. Entonces, cuando tú hablas, escuchas el sonido de tus palabras que rebotan y vuelven hacia ti. ¡Cierra el pico! ¡Cierra el pico! ¡Cierra el pico! Muchas veces convertimos las redes sociales en una cámara de eco, en un lugar en el que solo escuchamos aquellas ideas que son iguales que las nuestras. Tenemos que tener una exposición a ideas que sea lo más diversa posible. En Internet siempre va a existir un dato que tú quieres. Una información que te diga lo que quieres oír. Puedes encontrar que la Tierra es plana, que la Tierra está hueca, lo que quieras. Entonces, no es una cuestión de encontrar información,
es una cuestión de saber separar el grano de la paja, de discernir lo real de lo falso. Vamos ahora con una noticia muy optimista. Lay's ha anunciado que unas patatas sabor a vacuna del coronavirus empezarán a probarse en humanos a partir de este jueves. A veces no existe algo real y algo falso. La realidad es un poco más compleja, pero hay que intentar construir una serie de fuentes de información que tengan una mínima calidad. Y lo más importante, contrasta la información. Nunca te quedes con la primera versión de algo que leas o que escuches. Duda siempre, porque si te crees algo a pies juntillas, sí, alguna vez acertarás, pero otras no. Algo también muy importante para mí es el origen de las ideas. ¿Cómo se generan tus ideas? ¿Cuál es su punto de partida? Por ejemplo, ¿tus ideas se basan en repetir lo que están diciendo otras personas? ¿Puede repetir lo que me ha dicho sobre las cosas? Y hay que saber además detectar cuáles son nuestros prejuicios. Antes de buscar una información, hay que pensar, ¿qué me gustaría a mí escuchar? Si rápidamente aquello que leo confirma lo que yo quiero, hay un problema. Uno de los orígenes principales de nuestras ideas son las emociones. A veces tenemos una implicación sentimental o identitaria con algo y eso hace que en lugar de utilizar la razón o el pensamiento crítico, utilicemos las emociones para analizar un contexto o una situación. Por ejemplo, si estamos viendo un partido de fútbol y vemos a un jugador que está tirado en el suelo, si es de nuestro equipo, por supuesto, diremos que lo han tirado al suelo de una forma muy violenta. Pero si vemos que ese jugador es del otro equipo, diremos que está haciendo teatro, que se ha tirado al suelo a propósito. Pues eso, cuidado con las emociones y aprende a unificar tus criterios. Lo que apliques a unos, se lo aplicas también a los otros. Las teorías conspirativas se basan mucho en todo lo emocional, aunque también esto puede afectarte a tus ideas del día a día. Uno de los grandes peligros es el sensacionalismo, la información que te remueve las sensaciones por dentro. Papá, ¿has visto algo provocativo en el periódico de hoy? Sí, viene un anuncio de sostenes bastante sugerente. La realidad es muy compleja y lo impactante llama mucho la atención. A ver, ¿qué es más atractiva? La idea de que lo que nos moldea y dirige nuestro comportamiento y nuestros deseos es el trabajo asalariado, el sistema de hipoteca y de deuda, la sociedad de consumo y acumulación, o que un villano va a meternos en nuestro cuerpo un microchip con una vacuna para controlar nuestra mente, con la colaboración de malvadas empresas y de gobiernos tiránicos. Aunque es cierto que hay mucha gente que lo piensa de verdad, es una exageración de un método de pensamiento que es real, que es que el conocimiento del mundo implica profundizar muchísimo en disciplinas como la psicología, la sociología, la filosofía, la antropología, economía, historia, lengua, política. Y ante tanta información que es abrumadora, lo emocional, el sensacionalismo triunfa y se convierte en nuestro principal criterio. Una respuesta fácil, al final, siempre es mejor que una difícil. Aunque sea mucho más impreciso, es más cómodo. Además, también el sensacionalismo, esta parte más emocional, se opone al aburrimiento. Si informarte sobre un tema muy complejo te aburre, te parece un rollo tener que indagar tanto en temas que no sueles manejar demasiado y que te hacen bostezar. Tu mente siempre va a buscar esta vía de escape, lo impactante. ¡Soy la reina de los lagartos! Y es que además necesitamos seguridad en nuestras ideas. Y si tener que conocer cómo funciona la economía de una forma profunda es algo que nos da inseguridad porque nos parece muy difícil, eso nos crea malestar y a nuestro cerebro no le interesa esa sensación. Me temo que no dan demasiada información, papá. Acabaré descubriéndolo, aunque tenga que emplear todo el poder de mi cerebro. El cerebro necesita certezas y claro, las certezas que se basan en aquellos preceptos más llamativos y más simples suelen desviarse de la verdad. No pasa nada por no saberlo todo. Repetimos lo de antes. Solo sé que no sé nada. Y otra parte de lo emocional que se nos mete delante de nuestro pensamiento crítico es la superioridad moral. Y que tiene mucha de la gente que defiende las teorías de conspiración. Tenemos la necesidad de sentirnos mejor que los demás, mucho más listos. El garaje, ¿por qué no el garage? ¡Hola, la! Con el Monsieur Franchute este. Pues tú cómo lo llamas. La choza del coche. Por eso funcionan también las conspiraciones, porque yo sé algo que tú no sabes. Por lo tanto, soy más listo que tú. Soy más listo que el diablo. Soy más listo que el diablo. Nadie más listo que yo. En este caso, tu mente no quiere saber la verdad, quiere la exclusividad de un conocimiento, sea el que sea. Y por cierto, que algo parezca que tenga sentido no significa que sea verdad.
Cuando vemos el horizonte lo vemos que es todo plano, por lo cual el pensamiento lógico del ser humano nos ha dicho durante siglos que la Tierra es plana. Pero el pensamiento de que la Tierra es redonda, es esférica, es algo que es casi contraintuitivo, no nos parece lógico. Cuidado con creernos todo aquello que parece que tiene un poco de sentido. Dentro de todo esto, de preocuparnos por los orígenes de nuestras ideas, uno de ellos, que es importantísimo, es nuestro contexto. Por ejemplo, un tema muy polémico: la política. Nuestras ideas políticas no las hemos asumido desde cero, como si fuésemos una página en blanco decidiendo todo por nuestra cuenta. Hay muchos factores que determinan nuestras ideas políticas, como nuestro contexto económico, geográfico, demográfico, que nos determina sin darnos cuenta. Por ejemplo, es muy probable que tus ideas políticas sean idénticas o por lo menos muy similares a la de tus progenitores, a la de tus padres. O si vives en una zona rural, es más probable que tengas ideas conservadoras frente a la gente que vive en ciudades, que es más posible que tenga ideas progresistas. O sea que las ideas que tienes no las eliges tú, o por lo menos no solo tú, sino que también las elige el contexto en el que vives. Luego, a partir de ahí, puedes ir creando tu propia visión del mundo, pero nunca podrás hacerlo si no sabes antes desligarte de todos esos prejuicios e ideas preconcebidas que has ido absorbiendo desde que eres niño, adolescente e incluso adulto. Aborto para unos, banderitas americanas para otros. En política hay personas que sus ideas se basan en repetir todo lo que dicen sus supuestos representantes políticos. Eso significa que alguien está pensando por ti. Es que en España se está gastando mucho dinero en X cosa. ¿Qué significa mucho? Mucho respecto a qué. ¿Qué alternativas propones? Ese supuesto ahorro que dices tú, ¿qué impacto real va a tener sobre la economía del país? En lugar de repetir como un loro las ideas de otras personas, ¡Deja en paz al loro! Nunca. ve tú a las fuentes. Busca la información y saca tus propias conclusiones. Si tú tienes una idea clarísima, rotunda, que estás, vamos, segurísimo de ella, pero luego no sabes aportar ningún dato, ninguna fuente, ninguna cifra, no sabes ponerlo en perspectiva, o ni siquiera eres capaz de decir de dónde has sacado esa información, lo más seguro, y lo siento mucho, es que te estén manipulando. No pasa nada, a todos nos manipulan a diario. Hazte esta pregunta: ¿a quién le interesa que tenga las ideas que yo tengo? Nuestros beneficios han descendido en un 37%. Me temo que tenemos mala imagen, señor. Los ciudadanos lo ven como una especie de ogro. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio. De que en unos años la gente hará lo que hace siempre que la economía se viene abajo: echar la culpa a los inmigrantes y a los pobres. Y es que esto también es interesante. La conveniencia de las ideas. O sea, nuestras ideas ¿son realmente argumentos o son excusas? Lo que crees es lo que te interesa creer, lo que te conviene creer. Por ejemplo, una persona que le gusta beber vino a diario se aferrará a aquellas noticias que digan que beber vino a diario es algo sano. En cambio, las personas que tengan una posición más crítica con el alcohol le darán más credibilidad a aquellas noticias que digan que beber vino a diario es algo malo para la salud. Esto se llama sesgo de confirmación. Si eres capaz de saber detectar este sesgo en ti mismo, te darás cuenta que no quieres saber la verdad, solo te interesa confirmar y respaldar las ideas que más te convienen. Y esto lo hacemos todos, sin excepción. Que estemos llenos de sesgos y que seamos víctimas de todas estas trampas del cerebro no nos hace menos inteligentes o más tontos, ni mucho menos. Es algo normal, algo biológico. Lo que tenemos que hacer es conocer estos aspectos, ir buscándolos dentro de nosotros para así poder desmontarlos. Para acabar, quiero hablar de las falacias. Las falacias lógicas son una serie de argumentos tramposos que utilizamos en los debates, en las conversaciones, en los diálogos, que aunque parece que tienen sentido, no son válidos. Por ejemplo, la falacia ad hominem consiste en atacar a la persona que dice el argumento, o sea, matar al mensajero. Otra falacia muy típica es la tu quoque, la de ¿y tú qué? O ¿y tú más? Esto lo hacen muchísimo los políticos. Uno le llama a otro corrupto y el otro dice: ya, pero es que tú también has robado. Pues lo cortés no quita lo valiente. Que el otro haya hecho algo igual que tú no quita que lo tuyo propio deje de tener importancia. Mucha gente también utiliza su experiencia personal para extrapolarla a todo el mundo. Por ejemplo, alguien puede decir que no es muy difícil que te toque la lotería, porque a él le tocó una vez. Aunque su experiencia personal le esté diciendo una cosa, la realidad numérica y estadística dice otra cosa muy distinta. Y otra falacia que se utiliza mucho es la falacia del falso dilema. O estás conmigo o contra mí. O A o B. O blanco o negro. O Barça
o Madrid? ¿Y si soy de otro equipo? ¿Y si directamente no me gusta el fútbol y me gusta otro deporte? ¿Y si no me gusta ningún deporte de competición? Ahí está la cosa. Es muy común en conversaciones que alguien te dé a elegir entre dos opciones cuando hay muchísimas más. Pueden elegir entre la lavadora o la secadora que les muestran atractivos mísers, o pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. ¡La caja! ¡La caja! Entre el blanco y el negro hay muchos colores en medio. Entonces, para terminar, decir que en Internet podéis buscar un montón de sesgos cognitivos, de falacias, de argumentos malos y de muchas herramientas que podéis aprender para tener un buen pensamiento crítico. Pero esto no vale para que después en una conversación le digáis a alguien: ah, acabas de utilizar la falacia del falso dilema, por lo cual yo he ganado la discusión porque tú no tienes razón, porque tú no sabes debatir. No, el conocimiento de estas herramientas tienen que servir para saber conducir correctamente un debate. Le puedes decir a tu interlocutor: oye, acabas de utilizar X falacia que se basa en esto, así que por favor, ¿me puedes replantear otra vez tu argumento? Una parte de tener una muy buena capacidad crítica es no sentirse superior a los demás. Esto es importantísimo. Tienes que querer que otras personas aprendan también a desarrollar unas buenas habilidades de conversación. Perdona, lo desconozco. Y así poder crecer junto a esa persona. Si solo quieres considerarte libre pensador para sentirte más listo que los demás, entonces no lo eres, porque estás cayendo en tu propio sesgo de narcisismo. Vale, pues después de todo esto que hemos aprendido, ¿ya eres un libre pensador? Debe ser una especie de libre pensador anarquista. Llamaré a seguridad, señor. ¡Excelente! No. Y te doy una mala noticia. Nunca lo serás. Desarrollar una buena capacidad de pensamiento crítico implica darse cuenta que por el mero hecho de ser humanos, siempre vamos a tener unos sesgos cognitivos, unos prejuicios, unas ideas preconcebidas. Nuestras emociones van a estar siempre por el medio y además vivimos en un contexto que nos define. Lo que tenemos que hacer es mejorar ese pensamiento, matizarlo, pulirlo, evolucionarlo, pero nunca podremos tener ideas perfectas, porque nosotros no somos perfectos.